Hola a todos, pues después de un tiempo les traigo un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver los verbos modales. Estos verbos modales se dividen en dos partes. La primera, que son 6 verbos modales, son los que se hace una conjugación con un verbo del verbo modal más un verbo en infinitivo, que ahorita lo vamos a ver. Y la segunda, hay verbos modales que llevan pues una palabra extra, que es el zu para indicar pues bueno, la acción que se va a realizar. En este caso vamos a ver la primera parte de los verbos modales, que son los normales, y son 6. Entonces vamos a comenzar. Son verbos que se usan muy, muy seguido. Yo diría que los usamos todo el día para todas las cosas en las que estamos hablando y puede ser algo tanto de manera formal como de manera informal. O sea, no es nada eh, que sea específico de una manera de hablar. Pues bueno, el primer verbo modal que tenemos es el verbo können, que en español viene siendo el verbo poder. Aquí el tip de los verbos modales es que siempre van en la segunda posición. Tenemos en la posición número uno, pues el sustantivo, perdóname, el sujeto. Y en la posición número dos tenemos ya el verbo modal. Y aquí en la posición número 3 tenemos el verbo en infinitivo, que es al que nos vamos a referir de la acción que hacemos. En este caso, los verbos modales siempre son los que se conjugan y los verbos que refieren a la acción, esos quedan siempre en infinitivo. Hasta cierto punto es un poco más sencillo que los verbos pues normales, porque pues ya sabes que el que conjuga es el verbo modal y el último va en infinitivo. Pero bueno, vamos a ver. El verbo modal können es poder. Por ejemplo, en español, yo puedo comer, yo puedo caminar, yo puedo manejar. Y es lo mismo. Es ich kann lesen. Du kannst lesen. Sie, es kann lesen. Wir können lesen. Ihr könnt lesen. Sie und sie können lesen. Como ves, es la conjugación del verbo modal y la mayoría se conjuga de manera pues normal. ¿Cuál es la manera normal? En la que el sujeto y así es tienen la misma conjugación. Como ves, terminan igual. Y la parte del vía y el sí de plural y el sí formal son en infinitivos. Y el día termina con T. Entonces es la conjugación normal de un verbo, pero lo que conjugamos de nuevo es el verbo modal y el verbo al que nos hacemos referencia que podemos hacer, ese queda siempre en infinitivo, que es igual en español. Ich kann lesen, yo puedo leer. Du kannst lesen, tú puedes leer. En español es lo mismo. Conjugamos el poder y el verbo leer queda en infinitivo. Después nos vamos al siguiente verbo, que es el verbo wollen, que es querer. Yo quiero comer, yo quiero dormir, yo quiero nadar. Y tenemos la conjugación. Ich will lesen. En este caso es yo quiero leer. Du willst lesen. Sie, es will lesen. Wir wollen lesen. Ihr wollt lesen. Sí, wollen lesen. Como te digo, igual, la posición 1 es el sujeto, posición 2 es el verbo modal conjugado, posición 3 el verbo al que hacemos referencia en infinitivo. El siguiente verbo es el verbo modal, un segundo, el sollen, que es deber. Este de deber siempre se ocupa, o por lo general se ocupa, como para dar consejos cuando vas al doctor que te dice, debe tomar la medicina cada 2 horas, usted debe descansar más, o cuando das un consejo de, tú deberías hacer ejercicio, tú debes comer más sano, es esto mismo. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, con el verbo en infinitivo schlafen, que significa dormir. La conjugación queda: Ich soll schlafen. Du sollst schlafen. Sie, es soll schlafen. Wir sollen schlafen.
Ihr sollt schlafen. Sie sollen schlafen. El siguiente verbo es el verbo modal müssen, que es el verbo de tener, pero no de tener de que yo tengo alguna cosa. Acuérdense, ese verbo es haben, de posesión, sino aquí müssen significa tener de obligación. Em, por ejemplo, yo tengo que estudiar, yo tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana para no llegar tarde al trabajo. Yo tengo que cocinar eh, mi comida, cosas así. Entonces, es la diferencia con el verbo tener. Y en este caso tenemos igual studieren, que el verbo significa estudiar. Y la conjugación queda de la siguiente manera. Ich muss studieren. Du musst studieren. Er, sie, es muss studieren. Wir müssen studieren. Ihr müsst studieren. Sie müssen studieren. Después, el siguiente verbo modal que tenemos es el verbo dürfen, de poder. Pero este verbo de poder es casi siempre como de permiso. Decir, yo puedo ir al baño, yo puedo abrir la ventana o está muy frío para ustedes. Cosas así, siempre es como preguntar un permiso o de decir que tienes tú una habilidad de poder hacerlo. Entonces la conjugación queda aquí con el verbo lesen, que es leer, queda ich darf lesen, du darfst lesen, er sie es darf lesen, wir dürfen lesen, ihr dürft lesen, sie dürfen lesen. Y como les decía, como una habilidad, por ejemplo, nadar. En español decimos yo puedo nadar porque aprendiste la habilidad. Yo puedo manejar porque lo aprendiste o porque tienes también tu licencia. Entonces es algo que se te da el permiso de hacer. Son estas dos formas en las que lo usamos y bueno, en español, como sabes, y ya lo vimos ahorita, también lo tenemos. El siguiente verbo modal es el verbo möchten, que es querer, pero este querer es de un deseo. Principalmente es querer algo o desear algo. Y esto, por ejemplo, por lo general va acompañado de algo de qué es lo que quieres, qué es lo que deseas. Igual se puede omitir esa parte, pero casi siempre, igual en español, va acompañado de ese deseo o de eso algo que queremos. En este caso, por ejemplo, tenemos Ich möchte Wasser trinken, que es me gustaría tomar agua o yo quiero tomar agua, pero en un sentido más de deseo. Cuando vas a un restaurante y te piden vas a hacer la orden de tu comida, dices, ich möchte Fleisch essen. Yo quiero comer carne o me gustaría comer carne. Esa es una manera muy, pues es formal, pero también muy educada de decir qué es lo que quieres. Y bueno, la conjugación queda de esta manera. Ich möchte Wasser trinken. Du möchtest Wasser trinken. Er, sie, es möchte Wasser trinken. Wir möchten Wasser trinken. Ihr möchtet Wasser trinken. Sie möchten Wasser trinken. Y por último, pues bueno, estos son los verbos, los 6 verbos que tenemos el día de hoy. Por último, si tienes dudas, pues escríbelas en los comentarios, pon ahí otros ejemplos que tú tengas o que quieras practicar y pues juntos vamos a poder seguir avanzando y aprendiendo y practicando este idioma del alemán para poder mejorarlo cada día. Nos vemos en el siguiente video. Bye.